Mucho. 8, 7. Buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta jornada de educación sexual integral del Instituto Superior de Formación Docente 50. En esta tarde nos acompañan Florencia Benaducci, María Labate, Miriam Di Franco y por detrás de cámaras Matías. Así que un placer encontrarles en este conversatorio, en este nuevo conversatorio. Así que, bueno, le doy la palabra a mi compañera. Miri. Buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, les comento que tenemos el agrado de presentar a dos egresadas de nuestro instituto. Una es egresada del profesorado de educación primaria, María Labate, que nos propone en este conversatorio cuentos con la ESI. Y por otro lado, Florencia Benaducci nos presenta Más allá de los cuentos y ella es profesora del nivel inicial. Así que más que orgullosas de que dos profesionales de la educación que son dos ex estudiantes, dos ex alumnas de nuestro instituto, se estén presentando, acompañándonos en esta jornada de la ESI. Bienvenidas, chicas, es un placer. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bien, les damos a ustedes la palabra, pueden comenzar a presentar su propuesta. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy María Labate, profesora en educación primaria, egresé en el 2019 del Instituto 50, es un placer ser convocada para este conversatorio donde, bueno, la idea es hablar sobre cuentos con temática de ESI y después dar una mirada junto con Florencia Benaducci, una mirada más allá de los cuentos que tienen esta temática de ESI en particular. Bueno, como sabemos, la ley 26.150 de educación sexual integral excede la noción de sexual como relación sexual o genital, sino que abarca muchos más aspectos del ser humano, como lo son biológicos, psicológicos, afectivos, éticos y sociales. Voy a leer un pedacito de una referencia que hace Morgade acerca de la ley. Dice que su implementación propone un cambio profundo que interpela las convicciones y apuesta a trabajar saberes y experiencias sin juzgarlas moralmente o censurarlas. Esto es lo que le da a las docentes, las y los docentes, un lugar seguro para hablar de educación sexual integral. La escuela, la ley propone que es un derecho para los niños, niñas y adolescentes, pero es la escuela el lugar de privilegio de acceso a la educación sexual integral. Dentro de la escuela, que se da transversalmente en todas las áreas, o se debería dar transversalmente en todas las áreas, la literatura es un instrumento que facilita la socialización, por eso elegimos hablar sobre cuentos. Y bueno, lo que aporta la literatura es que cada vez que un niño abre un cuento, abre un libro, esa historia lo transporta a un montón de mundos y realidades diferentes. Y todas son variadas y todas son posibles, y lo que permite a los niños pensar en la diversidad, ¿no? Un lector, según dice el diseño curricular, recomienda textos, sigue autores, sigue géneros, selecciona, lo que significa que permite a los alumnos participar de un repertorio amplio y diversificado. En esta primera parte del conversatorio vamos a hablar sobre los cuentos que son más contemporáneos y que tienen temáticas relacionadas a la ESI. Serían como un instrumento que nos da la herramienta particular y esencial de hablar de ESI. Yo voy a partir de una situación de un cuento clásico que es La Bella Durmiente, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si ese príncipe no hubiera llegado a despertarla?
seguramente la princesa se hubiese despertado y se hubiera salvado igual, ¿no? Todos los finales felices no son solamente los que propone el príncipe que rescata o el príncipe que besa y despierta a la princesa. Por eso se proponen un montón de otros cuentos, y bueno, les voy a nombrar algunos y vamos a ir abordando algunas temáticas. En el libro Érase dos veces cuenta la historia de Cenicienta con una mirada desde una diversidad de género, de romper estereotipos, ¿no? Érase dos veces propone repensar la historia de Cenicienta y también el lugar del príncipe, no solo de la mujer en el cuento, sino también del hombre. Plantea por qué el príncipe hace una fiesta para elegir una mujer con quien casarse. ¿Somos las mujeres mercancías que se puede elegir? ¿Era el príncipe tan libre para poder decir que no? ¿No? Son miradas que podemos proponer. Este cuento propone eso. Justamente Cenicienta va a la fiesta solamente para decir al príncipe que ella no se siente parte de una mujer mercancía a la que él pueda elegir. Si bien la historia sigue con el relato oficial de que pierde el zapato y el príncipe va a buscarla, Cenicienta finalmente decide decir que no y no casarse. No solo abandona su hogar con la madrastra y las hermanastras que la maltratan y que la ponen en un lugar sin privilegios, sino también que le propone al príncipe conocerse. Y entonces ahí viene otro interrogatorio: ¿cuál es el verdadero amor? Si el verdadero amor se consigue así, a través de un beso, a través de rescatarla de una torre, a través de una fiesta para elegir. Y bueno, finaliza con un lindo final abierto a muchas preguntas y a muchas posibilidades, que es que se empiezan a conocer en el bosque, de vez en cuando se encuentran, conversan y se dan cuenta de a pocos que tienen cosas en común. Y ahí nace el verdadero amor. Otro cuento, perdón, voy a decir algo antes de seguir. Todos los cuentos que vamos a nombrar están disponibles en la biblioteca del 50 virtual. Así que pueden entrar y visitarla. Además les mostramos acá, a ver si se ve, imprimimos la tapa, para mostrar un poquito que desde lo visual, también solo visualmente, esta historia ya nos propone algo completamente distinto, ¿no? Esta princesa está ella tomando las riendas, literalmente las riendas de su caballo, ¿no? Esta colección Érase dos veces abarca casi todos los cuentos clásicos, Érase dos veces Caperucita, Blancanieves, entonces da una posibilidad y es una herramienta para poner en charla, en debate, abrir al diálogo a todas estas historias clásicas, que tienen su valor, por supuesto, su valor cultural, su valor literario, sin dudas, que hay que enseñarlas, que es la institución la encargada de seguir conociendo la obra literaria como valor literario en sí, pero la ESI llega para poner en la mesa de diálogo, bueno, ¿qué más de esa historia? Podemos aprender desde lo que literalmente ofrece, ¿no? El había hace una vez, la estructura, el desarrollo, el desenlace, pero aparte de esa estructura clásica, empezar a desaprender esos sucesos que las historias clásicas proponen, ¿no? Bien hegemónicos, bien desestructurados. Podemos tener la misma estructura clásica literaria con otras ideas, con otras miradas, ¿sí? Entonces, bueno, toda esta colección lo que nos propone es dar una vuelta a todas estas historias ya conocidas y que para el niño de nivel inicial, el niño de primaria, es desde lo conocido donde más puede desandar. Lo que nosotros más conocemos, más lo podemos manipular, más lo podemos desarmar literalmente como se desarma un objeto, porque es lo que conocemos mucho, mucho. Lo desconocido no tenemos tanta seguridad para desarmarlo.
Entonces, estos textos tan conocidos, tan clásicos de nuestra cultura, que los niños ya conocen desde antes de entrar al jardín, seguramente conocen la historia del príncipe y la princesa, ni hablar de cuando ingresan a la escuela primaria. Entonces son estos los que nos dan estas herramientas tan valiosas, como nos dice María, ¿no? De preguntar todo. ¿Y por qué? Claro. Y además también partimos de la idea esta, ¿no? Que los cuentos clásicos pertenecen a unas historias y relatos de otra sociedad, ¿no? Y en otro momento social y cultural. Y son válidos, pero hoy, bueno, podemos y tenemos el derecho, la obligación y somos parte de la sociedad que hoy se repregunta sobre esos cuentos. Perdón, me está llegando un mensaje. Sobre esos cuentos, ¿no? ¿Qué otra historia se puede contar? Bueno, como les decía, todos estos cuentos y relatos, y hay mucho más material, está donado en la biblioteca del 50 y pueden ingresar cuando quieran para descargarlos en PDF. Otro cuento que también tiene una temática acerca de las princesas y de Cenicienta, sigue desde el tema de Cenicienta, es la Cenicienta que no quería comer perdices. Este cuento va a hablar de la igualdad, ¿no? Va a hablar también sobre los estereotipos. El estereotipo de princesa que estamos acostumbrados a ver, a escuchar, y también sobre la igualdad de los derechos, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Uh-huh. No sé si está María, por ahí perdón, la imagen. ¿vos estás escuchando bien, Mari? Perdón. Sí. Porque te sale como entrecortado ¿serán los auriculares o si acercás ahí? A ver. A ver. ¿Ahora? Ahora está un poquito mejor. Sí, ahora Dale, va mejor, Mike. La Cenicienta que no quería comer perdices, habla sobre los estereotipos, ¿no? Bien marcados en los cuentos estos clásicos, sobre cómo es una princesa, cómo es un príncipe. Y con este tema y con este cuento, lo que sucede es que la princesa y su final fueron felices y comieron perdices. La princesa dice, no quiero comer perdices. Ella es vegetariana. Así que la princesa se cansa y dice, basta. Y acá nosotros le queremos proponer con Florencia que nos dejen en sus comentarios, en los comentarios abajo del chat. A ver si se ve. ¿A qué le decís basta? ¿A qué le decimos basta nosotros? ¿Sí? A ver, Flor, si querés compartir vos. Bueno, yo como docente, decir basta, tenemos, y más en estos tiempos sociales, un montón de cosas. Pero en este espacio, como docente, yo, a ver si se ve, le digo basta a la competencia. A la competencia en el sentido de que la promovemos entre nuestros alumnos, está entre las familias de nuestros alumnos y está entre los pares, entre los niveles, entre el nivel inicial, el nivel primario, esa brecha entre los docentes. Hicimos una actividad que salió buena, socializarla, no quedarnos con el material, con el recurso. Los y las alumnas no son nunca de una docente, sino de la institución. Entonces, la competencia no nos acerca, sino que nos aleja a nuestro propósito, que es la inclusión. La inclusión es el camino y la competencia es lo que más nos aleja. Bueno, yo les voy a compartir el mío. Yo digo basta de adultocentrismo. Que abajo, si se puede leer, infancias libres. Basta de una sociedad en la que piensa siempre desde la mirada del adulto. Empecemos a pensar en los niños. Y pensar como niños, ¿no? Justamente esto de los cuentos, como decía Flor, para los chicos es interrogar a un cuento o pensar más allá de la historia del cuento,
es más que lo cotidiano, porque ellos viven preguntando y tienen una imaginación y una creatividad para preguntar y repreguntarse y para cuestionar que a veces los adultos somos los que ponemos las barreras. No sé si hay comentarios, si nos quieren leer. No, no, y bueno, justamente de lo que vos estás planteando, María, ¿cuántas veces los adultos nos encargamos o se encargan de, por ahí, matar la curiosidad, la espontaneidad, esa frescura que se tiene cuando se es niño o niña, y que nosotros para la vida cotidiana es fundamental ser uno, ser una, ¿no? Y estas cuestiones tienen que ver mucho con la intromisión de ese adulto que está ejerciendo ese poder, ¿sí? Esa autoridad y que de alguna manera deforma el ser de esa persona, ¿no? De esa personita en desarrollo. Yo les comentaría sobre el Facebook, que tenemos varias. Alexandra Mesías, un abrazo. De paso, yo le diría basta la mediocridad. La seño Dani de la Sala Roja dice basta del egoísmo docente. Lucas Emanuel Cota dice competir nos aleja porque tomamos a los pares como rivales. Karina Gómez dice basta de presentar a una mujer, nena, nene, sumiso. Y Agustina Moreira dice, basta la comparación que se da entre un niño, niña y otro. A mi hijo a esa edad ya caminaba, dice. Entre otras. Esa competencia, volvemos a la competencia, ¿no? De que lo que tiene que hacer, los ponemos como rivales en sus capacidades y denotando lo negativo, ¿no? No viendo lo positivo, lo que cada uno puede, sino viendo quién puede una cosa y quién no puede la otra. Claro, y muchas veces somos los docentes los que promovemos la diversidad, la inclusión y aceptarnos como somos, sin embargo, después somos los mismos docentes los que caemos en el error de comparar los aprendizajes, de comparar a un niño o una niña con otro, con su mismo compañero, y generamos esta competencia y generamos todo esto, ¿no? Basta de la desigualdad en derechos y en deberes, ¿no? Porque tal vez si hacemos referencia justamente al género, dependiendo de qué género formas parte, vas a tener determinados derechos o determinados deberes, y eso obviamente se tiene que terminar. Exacto, sí. Bueno, seguimos. Voy a leerles algunos títulos de otros cuentos. También hacen referencia a la princesa y a los estereotipos a los que estamos acostumbrados. ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? ¿No? Es otro cuento donde una princesa se plantea por qué tiene que ser una etapa para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué tiene que ser una princesa rosa y por qué esperamos un príncipe azul? Mi papá no es como otros, y Familia Bull también habla sobre los estereotipos de familia y los estereotipos de padre y madre, ¿no? Al igual que, no sé si está la tapa. Sí, al igual que Nicolás tiene dos papás que promueven una mirada desde el género y de la diversidad de familia, ¿no? Son libros puntuales, como dijimos al principio, que son con temáticas propias de la ESI. Después tenemos El niño que no quería ser azul. Es también una historia muy parecida a La princesa que no quiere ser rosa. Es una historia de un niño que también se repregunta por qué tiene que ser azul, por qué es nombrado azul, y toda su ropa es azul, su habitación, ¿por qué no puede usar otro color? Y bueno, justamente no la puede usar porque tiene que esperar que aparezca una niña rosa, pero cuando aparece esa niña rosa, resulta que no es tan rosa y cambia todo el cuento, ¿no? Y propone una diversidad de colores interesantísima.
Hay otro cuento que está también muy lindo, que es ¿Qué vas a llevar? Es de una colección también que está en Biblioteca del 50 y propone el tema de la alimentación y también un poco como hablaba Florencia de la competencia. ¿Qué vas a llevar? Es como ¿qué vas a llevar al jardín? Y es qué llevan en la mochila, y qué pasa con los niños que no tienen mochila, ¿no? También aporta una mirada de la desigualdad y sobre la alimentación, y en esto de la alimentación está uno de los ejes de la ESI, que es el cuidado del cuerpo y de la salud. No sé si quieres mostrar algo, Flor. No, de ese no. Bueno, hay otro cuento que es muy lindo, que es uno de mis preferidos, que se llama Vacío, también Sí, está no. disponible, es de Ana Llenas, ¿no? Y es una niña que un día se despierta y tiene un dolor en la panza y se da cuenta que tiene un agujerito por el que puede ver todo el mundo. Y entonces comienza a llenarlo de cosas. Y bueno, a mí mi pregunta para el conversatorio, para compartir entre todos es ¿con qué llenamos nuestros vacíos? ¿No? Muchos niños, niñas y adolescentes llenan los vacíos con tecnología, ¿no? Otros con comida. ¿Con qué llenamos nuestros vacíos? Y también con qué, perdón, Mari, con qué llenamos los vacíos de nuestras infancias, ¿no? Digo, nuestras infancias las que tenemos alrededor. Hijos, es que justamente hijas, sobrinos, Ana sobrinas, Llena describe eso. y nuestros alumnos. ¿Qué hacemos nosotros como adultos en esta sociedad? ¿Con qué llenamos los vacíos de las infancias con las que nos encontramos a diario? ¿Escucha? Ahora sí. Claro, ¿qué sucede, no, con estos vacíos? Bueno, Ana Llenas acá en este relato va a contar una nena que descubre que tiene un vacío y comienza a llenarlo, ¿no? Y empieza a llenarlo hasta que un día se da cuenta que mira alrededor y todas las personas tienen un vacío. Así que creo que todos los que estamos hoy participando del conversatorio tenemos un vacío, un huequito. Estás silenciada, Mari. Ahí está, ahí está. Ahora, a ver, lo último no salió. Que en el relato Ana Llenas cuenta la historia de esta nena que tiene un vacío y cuando sale a ver qué pasa con el resto de las personas, comienza a mirar y todos tienen un huequito de vacío. ¿No? Entonces, mi pregunta era esa, todos tenemos un vacío, ¿con qué la llenamos? ¿Con qué llenamos nuestros vacíos? ¿Con qué llenamos el vacío de nuestros alumnos, no? Que demandan las infancias. Bueno, quieren ir compartiendo, pueden ir compartiéndonos con qué llenan los vacíos, con qué es lo más común, llenar nuestros vacíos. No sé si nos quieren leer. Yo no veo nada acá. No, entre tanto que vamos recopilando algunos comentarios que se están haciendo, te comento algunas de las participaciones en Face. Alexandra Mesías dice, en donde yo trabajo no me dejaron usar el libro Nicolás tiene dos papás. Sí, que eso me parece que a veces en algunas escuelas todavía falta tanto para implementamos la ESI, ¿no? Implementamos la ESI desde la zona de confort que nos da la ESI, ¿no? Que son las emociones, los sentimientos que socialmente, como docentes, pareciera que lo tenemos habilitado, pareciera que las docentes, los y las docentes de nuestro nivel inicial y primario, hablamos de emociones y sentimientos y estamos bien. Ahora, cuando vamos un poco más allá en los lineamientos que la ley nos marca, que no son los que elegimos, sino volver a decir esto, la ley, el valor que tiene la educación sexual integral. Ahí ya, bueno, nos ponemos en tensión con la institución, en tensión con la comunidad educativa, que de ese tema no hablemos.
pero es el tema que me dice la ley. Igual de válido que lo son las emociones y los sentimientos. Entonces, bueno, hay todo un camino que no solo es llevado a cabo con nuestros alumnos y nuestras alumnas, que como decíamos con Mari, quizás con los niños y las niñas, esto es casi automático, es un dado porque el niño es un curioso natural, entonces no tiene todas estas cosas, estas estructuras, sino es abrirlo a la comunidad. Y ahí es el gran desafío de los y las docentes, que es mostrarle a la comunidad qué me está diciendo la ESI, qué me propone esta ley, que hay mucho más en el imaginario que en lo que realmente hay, ¿no? Tal cual. Y bueno, justamente con este libro que menciona Alexandra de Nicolás tiene dos papás, cuando lo doné a la biblioteca, uno de los comentarios fue, pobre chico, cómo va a crecer, o los traumas que va a tener. Y estaba en la biblioteca de nuestro instituto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no quise continuar los comentarios, pero bueno, yo no sé, supongo que en el imaginario debe estar que si lees un cuento en el que tiene dos papás, vas a abrir una posibilidad de que el nene piense en formar una familia con dos papás. Y la verdad es que muchos niños que se crían con familias heterosexuales, igual son niños que son homosexuales, o sea, no es porque tengan dos papás, los niños se van a pervertir como piensa la gran mayoría de la gente, que no está en los María, lineamientos. el micrófono. Sí, es que me entra una llamada y se me está cancelando el micrófono. Bueno, como decía Flor, ¿no? Parte de los ejes de la ESI es respetar la diversidad, y bueno, este libro propone eso, ¿no? Hablar sobre la diversidad de familia, porque la ESI propone respetar la diversidad en el sentido más amplio, no solo hablar de familia o estereotipos, en el sentido más amplio, en todo. Y la posibilidad de tener familias homoparentales, ¿no es cierto? Donde no hay nada de malo y es totalmente sana esa relación entre esas dos personas, tanto como puede ser una relación entre dos personas heterosexuales. La homosexualidad está muy lejos de ser realmente como lo están mirando algunas personas, ¿no? Como si fuera una aberración. Eso ya es hasta antiquísimo, porque sabemos que no es así, ¿no? Bueno, justamente hoy Patricia Chiavay hablaba de estos diferentes tipos de familias, trabajó también con cuentos, es interesante para el que no pudo, la que no pudo ver el video, está colgado en internet, y es sumamente interesante su mirada, ¿no? Que no es nada nueva, claramente. Con respecto a la pregunta que hicieron ustedes sobre si hay vacíos, Irina Suárez dice, hay vacíos que no se llenan nunca con nada. Mabel Hernández dice, muchas veces los vacíos se llenan con más vacíos, sin comprender cómo salir. Agustina Moreira dice, deberíamos llenar los vacíos con contención, amor, apoyo, hacer más ligera la carga. Viviana Oleucci, mis vacíos los lleno con enseñar a mis alumnos en todo momento, escuchándolos. Irina Suárez vuelve a decir, hay vacíos que no se llenan nunca. Bueno, hay mucha participación, el chat está con Qué bueno y qué alegría eso. Qué bueno y qué alegría la participación. La súper agradecemos. Para cerrar un poco con este comentario que nos dio tanto debate sobre la docente que no la dejaron llevar a cabo la propuesta didáctica, digo, cómo en este tiempo todavía nos cuestiones relacionadas a la ESI, pero rara vez vas a escuchar a una familia que te cuestione el contenido matemático, el contenido de ambiente natural y social,
pero de la ESI parece que todos podemos cuestionar, ¿no? Y la docente no sabe, no, como Sí, sé que parece voy que a todo el mundo enseñar en opina. matemáticas, Sí, parece que todo el mundo opina sabiendo lo que uno tiene que hacer y en realidad claro, es ley. es una ley, eso, una ley, Y no es lo un derecho. olvidemos. Y a veces somos tan reiterativas, pero es una ley y nada tiene por No, va. superior. Y como estamos capacitadas para dar contenidos matemáticos de ambiente social y natural, igualmente estamos capacitadas para diseñar propuestas en relación a la ESI. ¿Sí? Y que la Obviamente, después, ESI, Es sí, perdón, y que la ESI debe es estar un derecho presente. de los niños. Exacto. Y que debe estar presente en todos los espacios curriculares, ¿sí? Trabajado o desarrollado de forma natural, sin que esté impuesto. Y la ESI es simplemente o tan complejo como cuestiones que tienen que ver con el trato cotidiano entre pares, ¿no? La ESI está presente absolutamente en todos los actos que se llevan adelante dentro de un aula, desde cómo se inicia el listado de los estudiantes y las estudiantes hasta cómo salimos de la sala. La ESI está presente absolutamente en todos los ámbitos, no es una cuestión que forma parte solo de ciencias naturales o de otras áreas. Es en forma constante y tiene que trabajarse de forma natural. A mí me parece que hay un error cuando dice, bueno, hoy vamos a trabajar con la ESI. No, la ESI es algo que tiene que fluir naturalmente en toda nuestra práctica. nos dice Graciela Morgade que toda Eso educación lo es que hablábamos, sexual. Entonces, no olvidar eso, toda eso es lo que educación hablábamos es con Flor. sexual. Toda Eso educación es lo es que hablábamos sexual. con Flor también. Que justamente también lo que hablábamos un poco era que todos estos cuentos que estamos presentando en esta primer parte hacen referencia a ejes centrales de la ESI, ¿no? Pero que también podría ser pensado como, bueno, hoy voy a hablar de ESI, elijo uno de estos cuentos porque tiene una temática y es como un camino para hablar de justamente de ESI. Por eso después Flor va a hacer referencias sobre los cuentos, más allá de los cuentos, que propone también otro abordaje. Para ir cerrando, nombra algunos cuentitos que quedaron acá dando vueltas y que también están en la Biblioteca Virtual del 50, que hacen referencia al género, Lola y los juguetes, ¿no? Un patio de juegos donde hay cajas rosas y cajas celestes, se imaginarán para qué. Barbie y Milo es una historia hermosa de un nene que sueña con tener una Barbie. Yo mataré al monstruo, una historia de una nena muy desafiante. Tiemblen dragones, ahí hace también referencia, ¿no?, a si solamente se necesita un príncipe que mate los dragones o puede la princesa luchar. ¿Por qué no la princesa rescatar al príncipe? Bueno, son estos algunos de los cuentos que están disponibles, hay otros más, y proponen una mirada, como siempre, como dijimos, desde los ejes de la ESI, que es respetar la diversidad, el cuidado de la salud, ejercer nuestros derechos, ¿no? Justamente sobre todo el de la princesa que dice basta, está ejerciendo su derecho a decir basta, a oponerse a lo establecido, ¿no? A romper con ese legado, igual que la princesa que no quiere ser rosa, a valorar la afectividad y a la equidad de género, ¿no? Son los ejes centrales de la ESI y bueno, todos estos cuentos proponen esas miradas. Voy para ir cerrando, nada, recordarles que está disponible en la biblioteca y que también está disponible un drive, que le pasé un link a la profe, no sé si lo ponen debajo del chat, y también todos los libros de la colección de Ana de las Tejas Verdes, que es
los libros en los que fue basado la serie de Netflix, ¿no? Que pone una mirada feminista y una mirada sobre el género y la equidad de género. Seguramente todos vieron la serie. Bueno, están los 7 libros disponibles también para leerlos. Pase, Flor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más para María de todo lo que El chat explotó, chicas. No me da la vista para tanta, voy a tratar de a poquito, espere que vengo lenta. Bueno, somos muy populares. Contamos lo de Alexandra. Mi consulta es, ¿por qué siempre las mujeres somos las más socialmente estereotipadas? Hay hombres que están exigidos a proveer y desde la literatura no sé si hay tantos ejemplos. Celeste Miño nos pregunta, comenta, ¿no? Rocío Belén Santiago dice, lo más loco es que los chicos lo entienden mucho más naturalmente. Hace poco en un video les preguntaban qué era el matrimonio gay y contestaban sin prejuicios ni estereotipos, ¿no? Cómo está más naturalizado y cómo es un problema de los adultos, ¿no? Exactamente. Viviana Oleuchi pregunta para esa directora que no deja leer ese cuento que hacen esas escuelas. ¿Qué hacen esas escuelas si vienen 2 papás? ¿No? Una pregunta para la directora. Habría que preguntarle. Esa entrevista a principio de año muy tensa sería, claro, ¿no? Y yo me la imagino, sí, me la imagino. Seguramente lo disimula. Seguramente, bueno, habrá cosas que... Miri, ¿vos tenés algunas más? No, yo lo que estaba pensando, ¿no? Reflexionaba, ¿cuántos prejuicios que tenemos por desconocimiento, ¿no? Y cuánto daño le hacemos a esa familia que está tal vez construida o basada en un amor real, pero los mandatos sociales donde tiene que haber dentro de ese grupo familiar un matrimonio heterosexual, pareciera que es lo único aceptable, ¿no? Para tener una crianza que corresponden estos valores que se presentan, que realmente no tienen asidero. Y justamente también es como si una relación heterosexual fuese el ambiente más sano para los niños y niñas. Que la relación sea heterosexual no significa, no es igual a sano. No es una garantía. No nos olvidemos que muchos niños, muchos niños y niñas sufren igual violencia, abuso con padres en pareja heterosexuales. Exacto. Sí, chicas. Para la pregunta sobre los estereotipos de hombre, Nicolás tiene 2 papás y al igual que mi papá no es como los otros, rompe un poco también el estereotipo de hombre que estamos acostumbrados a pensar padre de familia. Y también Milo y Barbie también propone otra mirada desde el niño. Vi que había una pregunta, no sé si hicieron una pregunta sobre qué pasa con los varones en los cuentos. Silvana, tenés el micrófono apagado, no sé si estabas intentando hablar. Por ejemplo, Brenda Rodríguez dice, creo que el mayor problema es cuando el mismo docente está negado a la ESI, que eso es preocupante, ¿no? Y un directivo que esté negado a la ESI es preocupante después de tantos años de tener una ley que nos respalde, ¿no? Y tiene que ver justamente con la falta de formación, actualización académica, ¿no? Y hay todo este imaginario que porque dice sexual, ya consideran que hay manifestaciones de sexo explícito y que está muy lejos de toda esa realidad. Yo recuerdo una vez que tuvimos inconvenientes en una práctica con estudiantes porque tenían que dar reproducción sexual en plantas y hubo un grupo de padres que se quejaron porque no querían que se trabaje ese contenido. Cuestiones que están muy lejos de cualquier lógica, ¿no? Pero bueno,
pasa. Por eso cuando se abordan estos temas, los padres tienen que estar informados, y bueno, pero si tenemos el obstáculo que son los docentes y los directivos que no tienen justamente esta formación ni información, estamos en problemas. Florencia, vos desde el nivel inicial, porque forma parte de algunas de las participaciones, nos dicen, bueno, ¿qué literatura, cuáles son esos cuentos que más se utilizan en la sala para abordar la ESI o para justamente reflejar estas cuestiones? Bueno, como decía María, esta segunda parte propone ir mucho más allá del cuento, ¿no? El nivel inicial actualmente está como muy estancado en temáticas, ¿no? Tenemos todos los años los mismos títulos valiosos, de una gran calidad literaria, pero que no nos dejan ir más allá del eje, del lineamiento dentro de la ley que habla de los sentimientos y las emociones. Y la ESI propone mucho más y el nivel puede mucho más. Sobre todo eso, el nivel inicial puede cuestionar mucho más. El niño no solo puede hablar de sus emociones y sentimientos, sino que se le pueden presentar un montón de otras situaciones que son las que encuadran los lineamientos, ¿no? Como vos hoy decías, Miriam, nosotros no es que decimos, bueno, hoy lunes trabajamos con ESI. No sería lo que debería suceder, pero la realidad es que sucede. Y considero que sucede por varias cuestiones. Una de estas cuestiones que invito a todas las colegas que nos están escuchando a analizar y pensar es la realidad que nos pasa con la planificación anual. Bueno, ¿dónde meto a la ESI? Y la ESI no la tenemos que meter, ya está, no hace falta que la metamos, está todo el tiempo, volvemos, toda educación es sexual, no hace falta que la mete, que la encaje, no es una pieza, pareciera que es una pieza nueva de otro modelo que tiene que encastrar en una estructura que no va. Y no tiene que encastrar en ningún lado porque ya está dada naturalmente. ¿Por qué está dada naturalmente? Porque en toda interacción social va a haber oportunidad para ver con perspectiva de género y con perspectiva de la educación sexual. Por el simple hecho de la interacción social, ¿no? La interacción entre sujetos. Entonces, en esto lo relaciono con la literatura y mi pregunta es, ¿qué es un lector crítico, ¿no? Nuestro diseño curricular en ambos niveles nos habla como propósito de la literatura formar lectores críticos, ¿no? Bueno, entonces ahí invito en los comentarios que nos cuenten para ustedes qué es un lector crítico. Y entonces pensamos en nuestro plan anual, ¿no? Estamos en febrero pensando. Bueno, pensé los cuentos clásicos y pongo también todas las versiones, ¿no? Como nos contó María. Entonces armo mi estructura didáctica con los cuentos clásicos y sus versiones. Bárbaro, ahí tengo un mes. Después armo una planificación donde pongo estos cuentos sobre diversidad. Y después... Se nos cayó Florencia. Puede ser que se haya... Flor. Sí, María, ¿seguís? Sí, bueno, justamente lo que Flor decía era esto que hacíamos referencia, ¿no? A una primer parte, que hay cuentos propios con la temática de ESI, pero ¿qué hacemos el resto del año? Leemos estos cuentos, hablamos de diversidad, hablamos de género, y el resto del año solamente seguimos leyendo otros cuentos clásicos o diversos cuentos, y no le preguntamos nada porque total ya trabajamos la ESI, ¿no? Ese es el desafío que nos proponía Florencia, pensar más allá de los cuentos. ¿Volvió Flor? Sí, volvió. Me asusté, no sé qué pasó.
Ahí está, siguiendo con tu parte. Bueno, ese es el desafío, ¿no? De pensar más allá del cuento. El cuento como obra literaria, como nos decía María, es una herramienta para que tenemos para abrir debates. Pero no necesariamente tenemos que quedarnos con este cuento, con una temática especial para debatir. Digo, en cualquier historia, tanto estas hegemónicas, en cualquier obra literaria podemos cuestionar por qué, y si lo pensamos de otra manera, y qué le hubiera gustado al personaje que suceda, qué otra situación podemos imaginar, y entonces el cuestionar, el poner al niño y a la niña en situación de crítico, ¿no? De preguntar en esa situación activa, no solo va a ser un lector que escucha una historia y lo toma como dada, sino que esa historia lo invitamos a que la analice. Y cuando lo invitamos a que la analice, aparecen todas estas situaciones de las prácticas del lenguaje que se enfrenta como en la oralidad a justificar, a contar, a argumentar. Lo ponemos en situaciones de escritor, de creación de nuevos textos, cuando empieza a pensar qué otra cosa pudiera haber pasado, de qué otra manera podríamos haber solucionado el problema, la situación conflictiva. Entonces, y ahí tenemos en nuestra planificación anual, vuelvo a la estructura, tenemos la ESI siempre. Y no tuve que planificar una estructura didáctica exclusivamente para la ESI, solo que tuve que pensar con mucha conciencia, con mucho trabajo, mis intervenciones docentes. ¿Por qué? Porque a una poesía también podemos hacerle cuestionamientos en relación a la ESI, a una novela, en el nivel inicial y en el nivel primario. Y entonces ahí lograr realmente la transversalidad, ¿sí? Hace poco, en este contexto de pandemia, a las docentes nos preguntaron, bueno, cuéntenos cómo trabajaron la ESI, y un montón de docentes dijimos, ay, todavía no la trabajé, tengo que ponerme a trabajar, y no, la planificamos cada vez que le preguntamos a nuestros alumnos cómo te sentís, cómo estás, cada vez que habilitamos la palabra, cada vez que contamos algo y qué te pareció, cada vez que habilitamos la palabra y cada vez que nos dijeron no me gustó esa historia, y contame por qué. Porque no es no me gustó esa historia y bueno, y listo, y se termina. Cuando no me gustó una historia es donde más posibilidad de aprendizaje y de construcción del conocimiento tengo. Porque cuando me gustó no tengo nada, me gustó, listo, ya está. Me gustó y lo tomo como un dado. Ahora, cuando no me gustó, vamos al desafío, vamos al choque con la historia. Y eso es lo más enriquecedor, ¿no? Que tenemos que proponernos nosotros como docentes. Sin duda es un desafío porque es desandar las prácticas docentes, es desandar nuestras intervenciones docentes y desandarlas y empezar a comenzar en este camino de la inclusión y de la perspectiva de género. A cada personaje le podemos preguntar, ¿y a vos qué te parece cómo actuó este personaje? ¿A vos qué te parece que pasó en esta situación? ¿O qué te hubiera gustado que suceda? Y entonces cuando habilitamos la palabra es donde más estamos trabajando la ESI. Mira, justo quería leerte uno de los comentarios. Agus dice, profes, ¿consideran que es oportuno plantear en una reunión con las familias cómo se aborda la ESI y todo lo que implica? De modo tal que las familias conozcan de qué se trata, porque es cierto que muchas veces la resistencia viene por parte de las familias y tal vez sea por desconocimiento. Y esta pregunta te la hago desde tu práctica como docente, Florencia, en el nivel inicial, que muchas veces es muy complicado. Justamente vos, como docente, cuando hay determinados temas a abordar, ¿cómo te manejás, ¿sí?, con estas familias? Si haces algún encuentro previo o, como estamos hablando hasta ahora, lo tomás naturalmente y lo planteas desde esa naturalidad.
Bueno, en el nivel inicial, cuando iniciamos el ciclo lectivo en febrero, siempre charlamos con las familias. Y charlamos con las familias sobre cómo va a ser nuestro año, ¿no? Y les contamos un poco cómo vamos a trabajar cada área, cuál es el modo, les contamos que trabajamos de a grupos, los materiales que utilizamos, y también hay que contar esto, porque cuando yo voy a trabajar la ESI no voy a avisar, miren que mañana hay ESI, no, como no voy a avisar cuando trabajo las matemáticas, ¿no? Pero sí darle conocimiento al padre de cómo llevamos adelante la enseñanza en todas las áreas. Digo, no, yo no considero que haya que dar una reunión específica sobre ESI, pero sí sobre el nivel, sobre lo que va a ser el ciclo lectivo. ¿Y por qué lo considero? Porque la educación tiene las dos patas de la familia y de la institución. No podemos dar una enseñanza si no tenemos el acompañamiento de nuestras familias, y a las familias hay que hacerlas parte de la enseñanza. El jardín de infantes no va en contra de la familia en ningún momento, y la familia tampoco debería ir en contra del jardín de infantes, sino formar estos lazos, estos vínculos, establecer que va a haber momentos de aprendizaje en conjunto, en los talleres, establecer todas estas pautas y estos acuerdos a principio de año. A principio de año creo que es el momento clave, y después nos vamos encontrando en talleres, en actos, y esas situaciones, el acto también es la situación de enseñanza, ¿no? También los actos escolares, en todos podemos incluir la ESI, en nuestros actos patrios, en pensar las identidades, los roles, ¿no? Y de nuevo nos encontramos con la ESI mucho más allá de un contenido específico, la tenemos en todos lados. En relación a los padres, yo lo que siempre pienso, y lo habíamos charlado en un taller justamente en el 50, en una de las jornadas de ESI, es que seguramente si la ley tuviese otro nombre y no fuera educación sexual integral, ningún padre tendría problema que le hables a los niños y niñas de afecto, de cuidar el cuerpo, de sus derechos. Es el nombre el que asusta, porque desconocen qué significa que sea sexual integral. Hace poco Graciela Morgade en una charla lo dejaba también muy claro. También la empatía y el respeto a la diversidad que propone la ley incluye todas las creencias religiosas. Entonces la ESI contempla las creencias religiosas. Que eso quizás se cree por el contrario, ¿no? Hay una idea equívoca de lo que sucede. La ESI contempla y respeta y promueve el respeto ante todo, la empatía, la solidaridad, los valores de convivencia. Entonces, eso es lo primero que hay que contarle al padre. ¿Cuáles son los propósitos? Claros, de manera clara, porque obviamente el padre no podemos esperar que sea nuestro par, no es un docente. Hablarlo de manera clara y ejemplificar cómo lo trabaja en el nivel, ¿no? Porque hay una idea de, bueno, ¿qué material le vamos a mostrar? ¿Qué vamos a decir? Y no vamos a decir nada raro, o nada, como decimos, estamos contando un cuento, nada más. ¿Puedo contarles sobre las respuestas en relación a las preguntas, qué es un lector crítico? Hay 300, Sí, pero bueno, tratar de leer algunas. Irina Suárez dice, un lector crítico es el que entiende y debate. Melina Zimmerman, justamente ustedes hablaban de las efemérides, y ella dice, en las efemérides podemos cambiar la mirada, también desde las imágenes que presentamos, que no sean estereotipadas, presentando otro tipo de canciones, no solo infantiles. Cuestionarse todo el tiempo al momento de planificar. Esto que charlabas vos, que decías vos tan claramente, Flor. Pamela Fragati dice, un lector crítico es aquel que logra cuestionar el mundo en el que vive. Paula Rubí, lectores que puedan reflexionar sobre lo que leen, repensarlo y generar una opinión propia sobre eso. Karina Gómez dice, la ESI está en todo el diseño curricular.
Lucas Cota dice, considero que un lector crítico es aquel que saca opiniones o teorías propias sobre lo leído. Se cuestiona cómo se compone el cuento y lo lleva a un debate reflexivo. Agus, tal cual, yo lo que planteaba es que la ESI se debe enseñar en cualquier otra área, así como se dan matemáticas o lengua, no se cuestiona, la ESI es transversal. Y como les voy leyendo de a poquito, si no les saco el... Y es ley. Y es ley. Es ley. Lo vamos a seguir repitiendo, Entonces, bueno, volviendo a esto del lector crítico, claro, un lector crítico es aquel que primero conoció, ¿no? Vemos la primera etapa, que es que conoció, le damos la oportunidad, el acceso a la literatura de calidad. Y acá hacemos un paréntesis. En estos últimos tiempos tuvimos un vaciamiento en nuestras instituciones de textos literarios que nos han dejado de llegar y cada vez tenemos menos y sabemos los costos que tienen los textos. Entonces, bueno, todo tipo de recurso, que las docentes estén animadas a las bibliotecas virtuales, que nos proponen los CIES, los institutos de formación. Digo, esos recursos hoy son ultra valiosos para las docentes, porque no los tenemos en nuestras instituciones y no siempre nuestro sueldo nos alcanza para adquirir obras literarias, ¿no? Pero bueno, tenemos el recurso, hay que socializarlo más que nunca. Acercar a los niños y las niñas a textos literarios de calidad y variados, diversos. No solo quedarnos con el exclusivo de la temática de ESI, porque si no nos perdemos de seguimientos de autores súper valiosos para nuestra cultura, de colecciones literarias, perdemos poemas. Entonces, no perder, sumar. Una vez que ya dimos a conocer la obra literaria, bueno, habilitar la pregunta. El segundo paso es habilitar el debate, la pregunta. Y siempre que vayamos a habilitar la pregunta, también hay que promover el respeto, porque no podemos preguntar desde una base que no haya respeto, si no podemos escuchar la respuesta del otro. Y ahí, sin dudas, cuando yo hablo de respeto, hablo de escuchar, ya estoy pensando en ESI, ya estoy pensando en un lineamiento de la ESI. Y después arranca el accionar, ¿no? Este lector crítico puede armar y proponer y promover, puede armar nuevos finales, puede armar recomendaciones, puede armar sugerencias. Entonces, de nuevo empieza a cuestionarse todo esto dado. ¿Y por qué pienso yo, más allá del cuento, y que es tan importante el lector crítico? Porque nosotros en un momento social donde no pensamos en cuestionar. Digo, cuando nosotras, por ejemplo, acá presentes, conocimos de chicas a todas estas princesas, nunca nos cuestionamos. ¿Y por qué la princesa no se levantó sola? Y lo aceptamos así, y crecimos con esa idea. Pero qué distinto hubiera sido si con ese mismo cuento alguien nos invitaba a preguntar y a cuestionar. Quizás no hubiera hecho falta que exista una versión nueva, porque desde un principio hubiéramos cuestionado a la principal. Entonces no es tanto el problema lo hegemónico, sino qué hacemos con eso hegemónico. Nuestros niños en el nivel llegan fascinados con los superhéroes. Y anda a hablarle mal del superhéroe. Anda a decirle al superhéroe que pobre hombre Batman o Spider-Man, ¿por qué tiene que tener exigencias sociales? No, para él Batman y Spider-Man es el hombre fuerte, proveedor, y no lo vas a sacar de ahí. Y anda a decirle a la nena que la princesa no, que la princesa puede... No, ella ve todo el día en la tele, en las revistas, en la ropa, en lo social, en todo lo hegemónico, ve ese modelo. Y entonces a veces aparece la escuela como queriendo censurar ese modelo hegemónico y la seño qué mala onda, que no entiende lo bueno que está el superhéroe, lo divertida que es la princesa. El rol de la seño no es censurar ese contenido, sino invitar al alumno a preguntar, a cuestionar, a ir mucho más allá
de lo que le damos, de lo que conoce. Y entonces eso va a hacer que el día de mañana, no sabemos como sociedad lo que puede suceder, cualquier cosa que les llegue, no lo tomen como dado, que lo cuestionen, que sean cuestionadores constantes, que sean sujetos críticos. Es la mejor herramienta que podemos como docentes darle a nuestros alumnos. Qué maravillosa esta mirada de Florencia, ¿no? De las dos, de María también. Qué maravilloso esto que están proponiendo. Justamente no censurar, sino, bueno, reflexionemos y tratemos de debatir a partir de las diferentes miradas y de lo que está sucediendo con este cuento de superhéroe o de princesa. Es lo que queremos, es lo que nos gusta. Es que justamente... Sí, María, claro, dale, justamente dale. con Flor hablábamos eso. Justamente con Flor hablábamos eso y bueno, se nos pasó un poco como de por alto, pero la idea era proponer en el chat que nos contaran con qué historias, cuando decimos cuentos de infancia, qué cuentos se te viene a la cabeza primero, ¿no? Y seguramente no va a ser ninguno de la lista interminable que hice yo al principio. Son estos cuentos con relatos estereotipados, con los que crecimos todos, y como bien Flor decía, nunca les hicimos preguntas, ¿no? Hoy yo me preguntaba, mientras terminábamos de hablar con Flor, era qué gran ayuda fueron los enanitos para Blancanieves, que le dieron un hogar, pero también le dieron ese hogar a cambio de limpieza, de comida, y de ser un poco la ama de casa, ¿no? Como el rol de mujer de casa, a cambio de seguridad, de protección. Hay muchos de los comentarios que nos llegan, y es que justamente, que justamente es el docente el que tiene que tener primero una mirada crítica para que le dé al otro la oportunidad justamente de desarrollarla. Si nosotros no le damos ese espacio a nuestros niños, niñas, niñes, es imposible que justamente se dé esta construcción, ¿no? Me parece fundamental lo que se plantea en este intercambio, donde seguramente habrá gente que está de acuerdo, gente que no, pero es una mirada riquísima de lo que se plantea desde esta nueva formación, ¿sí? Educación en los niños. Vamos a encontrar mucha resistencia de adultos que tienen, bueno, estos imaginarios de algunas corrientes religiosas, lo sabemos, pero justamente a partir de la educación esto podría ir modificándose. Silvi, que prendiste ahí tu micrófono. No, estaba leyendo el chat que es riquísimo el intercambio que se está generando ahí también, que tiene una participación bellísima, lo dije recién, lo escribí por el chat. Me reía porque Agustina pregunta, ¿por qué nadie nos enseñó a cuestionar? y nosotros que hacemos tanto hincapié desde lo que es ciencias naturales, trabajar con la pregunta, con la buena pregunta, ¿no? Que si te preguntas y la respuesta es cerrada, la tenés que cambiar, pero utilizarla para justamente esto y cuestionarnos siempre. Perdón, cuando plantean, observemos, bueno, pero ¿qué tengo que observar? Si no te doy la oportunidad de aprender, ¿cómo hacemos? ¿Qué tengo que hacer? Sí, tal cual. Justamente y Mabel, nos cuesta a nosotros porque... Sí, María. Perdón. Nos cuesta a nosotros porque justamente tuvimos otro tipo de educación, ¿no? Donde no estaba habilitada la palabra, no estaba habilitada la crítica, el problematizar lo establecido, pero si nosotros como docentes contribuimos en esto con los niños, ¿no? En la educación sexual integral, estamos aportando también a que ellos sean la transformación de la sociedad. Estamos contribuyendo a cambiar la sociedad, que quizás lleguemos a ver y quizás no lo lleguemos a ver los cambios, pero se están sintiendo, están llegando.
Sí, totalmente, totalmente es lo que decía Florencia también hace un ratito, ¿no? Digo, cuando vos planteás estas cuestiones en el aula, los alumnos también nos toman como registro esto de cuestionar, bueno, ¿será verdad? ¿No será verdad? A ver, ponerlo en confrontación para justamente generar este debate y que el intercambio sea mucho más rico, más placentero y tenga más disfrute, ¿no? Y siempre digo que tiene que pasar esto, y con los cuentos obviamente también. Se vienen vientos de cambio. La literatura es fundamental. Es fundamental. Y es un espacio que se habilita mucho la socialización, ¿no? Justo lo que decía Flor era no quedarnos solamente con el niño que le gustó la historia y que va a hacer el dibujito de la historia, la parte que le gustó, sino escuchar al que no, al que le hace ruido esa historia, porque algo no le está gustando. Capaz, como docente siempre, bueno, dibujá la parte que más te gustó, ahora tendríamos que empezar a decir, dibujá la que no te gustó. Y ahí cuánto tendríamos para trabajar, ¿no? Qué interesantes serían esos dibujos de la parte que no me gustó. Cuando hablamos de desigualdades y cuando ponemos todas estas cuestiones en debate en el aula, siempre creo que la conclusión es traducirlo en términos de derecho. No solo es importante el cuento con la temática en sí, si después no lo traduzco en términos de derecho, si después no lo traduzco en términos de libertad de expresión, de deseos, de sentimientos. Traducir siempre al niño y no creer que porque es un niño no va a entender lo que es un derecho, de que es libre de ser, de sentir y de accionar como considera. Tal cual. Bueno, para ir cerrando, cerramos con el cuento, Flor. Sí, pensamos un cuento también no exclusivo de la ESI, no exclusivo de la temática, pero que sin dudas habla porque todos los cuentos hablan de cuestiones sociales. No hay un cuento, creo que hasta cualquier historia de extraterrestres o de ciencia ficción nos está hablando de interacciones sociales. Entonces ahí siempre va a haber algo para ver. Digo, animo a las docentes a que no importa si no tienen el cuento del monstruo, de las emociones, de los colores, no, ese lo podemos trabajar con todos los libros, hasta con el más viejo, el que teníamos nosotros en nuestra infancia, a ese también le podemos hacer cuestionamientos en torno a la ESI. Y bueno, y este autor que tanto nos invita al mundo de los títeres, ¿no? Javier Villafañe, ¿qué tanto podemos hacer con los títeres? ¿Qué tanto todas estas historias, cualquier historia, traducirla en un títere y cómo actuaría y cómo se desenvolvería? Digo, la literatura nos abre un sinfín de posibilidades en torno a la ESI y en torno a las capacidades de las prácticas del lenguaje que ponemos a nuestros alumnos. Entonces, el animarse, el ir a más, este conversatorio es un poco eso, el animarse como docentes. Es nuestra intervención la que marca la diferencia en todos los sentidos, en todas las propuestas. Nuestra intervención deja una huella imborrable en nuestros alumnos. Qué maravilloso escucharlas. Qué maravilloso escucharlas y que son egresadas de nuestra institución. La verdad que emociona hasta las lágrimas verlas a las dos. Orgullo, digo yo. Orgullo, han sido alumnas bueno, nuestras. Cabe destacar que en el instituto siempre estuvo habilitada la palabra, siempre estuvo habilitado el cuestionar, el pensar y por qué, y vamos y hacemos, y siempre es un instituto que tiene un sentido de pertenencia único, que por más que hace muchos años haya
hayas estado y hace muchos años que no vas, siempre lo sentís como tuyo, como una casa. Creo que no deja de ser una casa, por más que ahora tiene 2 pisos, está hermoso, pintado y todo, tiene ese espíritu de hogar con el que comenzó y creo que todos los que transitamos por ahí siempre lo sentimos. Que esos espacios se logran gracias a un trabajo colectivo y el acompañamiento de las autoridades y justamente ustedes que en definitiva son la razón de todo nuestro trabajo, ¿no? Porque sin ustedes no tiene nada sentido. Para cualquiera de los que estamos trabajando como docentes, creo que en el primer lugar están los estudiantes. Y vuelvo a repetir, a mí me llena de felicidad escuchar y compartir este espacio con 2 profesionales de la educación egresadas de nuestra institución. Sil. No, nada, me dejan sin palabras. Yo me siento muy, muy orgullosa que siempre quede un pedacito de cada uno de los docentes que formamos el 50, con un poquitito que quede. Creo que estas jornadas refuerzan muchísimo este posicionamiento que pretendemos tener, que pretendemos contagiar en el buen sentido, ¿no? de la palabra contagiar, pero ¿qué es eso? A mí me pone muy, muy orgullosa escucharles. Bueno, iban a cerrar con el cuento. Sí, Mari nos va a contar un cuento. Grande, Mari. Bueno, antes de empezar el cuento, este cuento va a hablar sobre la identidad y sobre el derecho que tenemos todos a nuestra identidad y a sentirnos que todos somos diferentes, pero tenemos igual derecho a hacerlo, ¿no? Dice, tenés derecho a que se respete tu identidad y a sentirte bien con tu color de piel, con tus ojos, con tus rasgos, con tu persona. A nadie, chico o grande, se le debe discriminar por su religión, por su cultura o por su origen racial, ¿no? Este es uno de los derechos que está en la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia. Y el cuento seguramente muchas de mis ex compañeras, qué feo decir ex compañeras, quiero estar de vuelta del 50, Los sueños del sapo, de Javier Villafañe. Una tarde el sapo dijo, esta noche voy a soñar que soy árbol. Y dando saltos llegó a la puerta de una cueva. Era feliz, iba a ser esa noche un árbol. Todavía andaba el sol girando en la rueda del molino. Estuvo un largo rato mirando el cielo. Después bajó a la cueva. Cerró los ojos y se durmió. Esa noche soñó que era un árbol. A la mañana siguiente contó su sueño. Más de 100 sapos fueron a escucharlo. Anoche fui árbol, dijo. Un álamo estaba cerca de los paraísos. Tenía nidos, tenía raíces hondas, tenía muchos brazos como alas, pero no podía volar. Era un tronco delgado y alto que subía. Creí que caminaba, pero no. Era el otoño llevándome las hojas. Creí que lloraba, pero era la lluvia. Siempre estaba en el mismo sitio, subiendo con las raíces sedientas y profundas. No me gustó ser árbol. El sapo se fue. Llegó a la huerta y se quedó descansando debajo de una hoja de acelga. Esa tarde dijo, esta noche voy a soñar que soy río. Al día siguiente contó su sueño. Más de 200 sapos formaron una rueda para oírlo. Fui río anoche, dijo, a ambos lados, lejos de las riberas. No podía escucharme. Iba llevando barcos, los llevaba y los traía. Eran siempre los mismos pañuelos en el puerto. La misma prisa por partir y la misma prisa por llegar. Descubrí que los barcos llevan a los que se quedan. Descubrí también que el río es agua, está quieta, es la espuma la que se mueve.
y que el río está siempre callado, en un largo silencio que busca las orillas y la tierra para descansar. Su música cabe en la mano de un niño, sube y baja por los espirales de un caracol. Fue una lástima. No vi una sola sirena, siempre vi peces, solamente peces. No me gustó ese río. El sapo se fue y volvió a la huerta. Descansó entre los 4 palitos que señalan el límite con el perejil. Esa tarde el sapo dijo: esta noche voy a soñar que soy caballo. Y al día siguiente contó su sueño. Vinieron más de 300 sapos a escucharlo. Algunos vinieron desde muy lejos para oírlo. Fui caballo anoche, dijo. Un hermoso caballo, tenía riendas, iba llevando un hombre que huía. Iba por un camino largo, crucé un puente, un pantano, toda la pampa bajo el látigo. Oí el latir del hombre que me castigaba. Bebí en un arroyo. Vi mis ojos de caballo en el agua. Mataron a un poste, después vi una estrella grande en el cielo, después vi el sol. Después un pájaro se posó en mi lomo y no me gustó ser caballo. Otra noche soñó que era viento y al día siguiente dijo: no me gustó ser viento. Soñó que era una luciérnaga y al día siguiente dijo: no me gustó ser luciérnaga. Después soñó que era nube y dijo: no me gustó ser nube. Una mañana los sapos lo vieron muy feliz a orilla del agua. ¿Por qué estás tan contento?, le preguntaron. El sapo respondió: anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que era un sapo. Fin. Bueno, habla, ¿no?, sobre lo que muchas veces pensamos que ser diferente, que ser otro, es mejor que ser lo que somos, ¿no? Y aceptarnos como somos es lo que nos hace feliz. Totalmente. Maravilloso. No se me diga, salió bastante lindo. Maravilloso, maravilloso. Y siempre estamos mirando el afuera y no nos miramos a nosotros mismos y perdemos la esencia, ¿no? Perdemos la esencia. Y muchas veces estamos dependiendo de la mirada del otro. De cómo nos mira el otro para vernos a nosotros mismos. Nos vemos, pero no a través de nuestros ojos, sino de los ojos de los otros. Y volvemos a nuestros niños y a nuestras niñas. Qué valioso mensaje, darles el valor de la autoestima, del amor propio, de los cuidados y del respeto a su propia persona, a su propia identidad. De saber cuánto valen, ¿no, Flor? Justamente como vos decías, si le hubieran enseñado a nosotros a cuestionar esos cuentos, si también nos hubieran enseñado cuánto valemos. Que ya estábamos completas, que no teníamos que esperar a nadie ni a nada, que alcanzábamos, que somos suficiente, que no nos falta ni la mitad de nada. Nosotras ya somos un entero, todas y todos somos un entero. Venimos a este mundo enteros y valiosos, con un valor propio, ¿no? No dejar de ver eso. Ni mejores ni peores, no hay mejores y peores, hay personas. Bueno, pero lo interesante de esto es que ustedes están formando, se han formado como excelentes docentes y eso se replica después en las aulas y vamos a tener un montón de niñeces con otra cabeza, ¿no? Pensando de otra manera, con otros niños pensando de otra manera. Y creo que eso es lo positivo, el granito de arena que podemos poner cada uno de los docentes que estamos en el 50 y ustedes que replicarán este bellísimo trabajo que vienen haciendo y que hoy se notó el amor y la dedicación con el que lo hacen. A mí me pone, vuelvo a repetirles, muy feliz
muy orgullosa. Creo que todas las felicitaciones que tienen en el chat es para ustedes. Es lo que decía Miriam, ustedes son el motor que genera todo lo que estamos haciendo y a lo largo de toda esta semana. Hemos conformado un equipo de trabajo maravilloso que espero que se haya reflejado un poquitito y que ustedes han formado parte de esto y nos pone muy, muy, muy contentes a todos. Así que gracias. Muchas gracias y a ustedes por el lugar, siempre, y a todos los que nos estuvieron mirando y participando. Muchas, muchas gracias. Mucha gente participando, mucha gente participando, sí. Mensajes preciosos, reflexiones muy interesantes. Perdón, María, ¿qué querías decir? No, también quería agradecerles a ustedes, a Oliver y Franco, las dos genias que empezaron estas jornadas de ESI en el instituto y que sin duda fueron mi primer base de cuestionamiento y de seguir preguntándome y querer saber más y más y más. Gracias por la convocatoria, por confiar en esta egresada reciente del 50 y por el espacio, por el acompañamiento. Sí, y te cuento que nosotras seguimos aprendiendo todos los días, porque después de cada uno de los encuentros, de los conversatorios, empezamos a mandarnos mensajes y empezamos a decir, ¿viste lo que dijo tal? ¿Viste lo que pasó en tal? ¿Viste? Bueno, y nos nutrimos muchísimo de cada uno de los expositores, las expositoras, los expositores que se han presentado. Fue muy rica esta cuarta jornada que mañana también promete muy buenos encuentros. Muy buenos encuentros. Yo quería agradecerles y para ir cerrando, invitarles a las personas que nos están mirando del otro lado también, que mañana comenzamos a las 10 de la mañana con nuestra última jornada del día viernes. A las 10 de la mañana con Infancias Libres está el equipo de capacitación con perspectiva de género de la Secretaría de las Mujeres y Diversidades de Quilmes. Nos vuelven a visitar. Literatura y ESI, algunos caminos posibles con la profesora Gaby Fernández de nuestra casa y Infancias sin mandatos de género con Adriana Cejas a las 15 horas y a las 18 ESI con perspectiva de género o ESI feminista a cargo de Rosana Rodríguez y todo el equipo de UBA, así que va a ser y el cierre que vamos a hacer de las jornadas, así que el día de mañana esperamos contar con todos en este último día de toda la semana que hemos tenido de la cuarta jornada de educación sexual integral, así que nuevamente, chiques, agradecidas de corazón. Que tengan buena jornada, buena noche. Miriam, un placer. Matías ha estado del otro lado haciéndonos el aguante y a toda la gente que nos ha mandado tantas felicitaciones por el chat para ustedes, todas para ustedes. Gracias. ¿Me permitís participar? Gracias. ¿Me permitís cerrar con una frase? Una de las frases que me parece, pero obviamente que el cierre final es de las chicas, dando justamente este saludo final. Viviana Oleucci dice, cuando un adulto no sabe responder, siempre habrá un niño que responda con más naturalidad. Me parece que eso resume absolutamente todo lo que veníamos trabajando. Chicas, les dejo el cierre a ustedes. Te digo algo, Miriam. Viviana Lucci fue maestra de jardín de mis hijos y es una promotora de la ESI de hace cantares de años y me enseñó muchísimo como madre cuando yo era mamá del jardín. Mira. Es hermoso que esté hoy escuchándome. Qué placer, ¿no? Qué vuelta. Bueno, yo para cerrar nada, solamente decir que cada vez que abrimos un libro, abrimos la imaginación, abrimos la posibilidad de preguntar, abrimos la posibilidad de problematizar y de conocer diversidades de mundo
en el sentido más amplio de la diversidad. Abrir un libro es abrir una oportunidad. Emocionada, María, te quiero mucho. Te quiero. Todas nos emocionamos. Flor, ¿querés? Muy emotivo, muy emotivo. Y yo para cerrar quiero repetir una y mil veces que toda educación es sexual, que no nos desviemos ni un poquito de esa línea y que la inclusión es el camino, no es la meta. No es un lugar al que vamos a llegar y es un acabado, es nuestro camino y el que no podemos olvidar en ningún momento. Y humanizar la práctica, no olvidarnos de la persona. Obviamente. Bueno. Un beso enorme y muchas gracias. Encantada. Gracias. Gracias a todos, a todos los que Gracias a estuvieron del ustedes. otro lado.